Lucas 24, del 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. Y lo vamos a leer de manera alternada. ¿Sí? Una vez más, Lucas 24, versos del 13 al 35. Sobre este texto basaremos el mensaje en esta hora. Lucas 24, del 13 en adelante al 35, dice así la palabra de nuestro Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Ustedes, hermanos? E iban. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, y vamos a tratar el mensaje titulado Jesús y los corazones desalentados. Jesús y los corazones desalentados. Bueno, era el domingo, primer día de la semana. Había ya resucitado Cristo Jesús. Y aquí vemos a dos discípulos. No nos dice, bueno, el nombre de uno de ellos era Cleofas, el otro no dice cuál era su nombre. Pero eran dos discípulos que estaban bajando de Jerusalén. Iban rumbo a un lugar llamado, a una aldea llamada Emaús. Dice aquí que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que les habían acontecido. Y mientras ellos discutían, dice que Jesús se acercó y caminaba con ellos. Ahora, aquí ya Jesús había resucitado, acababa de resucitar. Lo interesante es que de alguna forma había cambiado en algo su aspecto. Ellos no le reconocieron. Es algo también interesante el que
no hayan reconocido a Jesús. Dice verso 16, porque sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, mientras ellos van platicando, Jesús les pregunta en el verso 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Bueno, este es el tema. ¿Por qué se desalienta la gente? ¿Por qué se desanima un creyente? ¿Qué sucede cuando un creyente está desalentado, está desanimado? Ahora déjeme preguntarle, ¿alguna vez usted se ha desanimado, se ha desalentado? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo usted desanimado o desanimada? Bueno, ahora aquí hay algo muy importante, y es que un creyente no puede estar todo el tiempo desalentado. Una persona desanimada tiene algunas consecuencias en su vida, y en este caso los discípulos al estar platicando muestran una tristeza. ¿Y por qué esa situación de tristeza en sus vidas? Porque ellos estaban esperando, como dice aquí, que el Mesías, que Jesús era el que había de redimir a Israel. Busque por favor el verso 21. ¿Y qué dice en el verso 21? Bien. Dice que esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Bueno, tenemos algunas enseñanzas y yo creo muy interesantes aquí. ¿Por qué se desalenta un discípulo? A veces uno se desalenta o se desanima porque tenía ciertas expectativas y no se cumplieron. Quizás usted decía, estoy buscando un trabajo, un mejor trabajo, y fue a la cita, etcétera, etcétera, y le dijeron, pues nosotros le llamamos y nunca llegó esa llamada. Quizás algún joven cristiano está buscando un chico, una chica cristiana, su novio, su novia, pero no llega y se desalienta y comienza a buscar en el mundo, ¿no? Alguien se desanima por una enfermedad, le ha pedido tanto a Dios que le sane y se va prolongando esa enfermedad. Pasan los días, las semanas y hasta quizás los años y no llega la tan anhelada salud, y puede llegar un momento en donde usted se desanime. ¿Y qué diríamos de aquellas mujeres que a veces no pueden tener hijos y claman y claman y claman a Dios por un hijo y no llega esa criatura, ese bebé? Usted se desanima quizás porque uno de sus hijos no cambian, siguen de rebeldes, cayeron en un vicio, etcétera, etcétera, y claman al Señor y no llega la respuesta, y usted quizás dice, bueno, ya no sé qué hacer, y se desanima. Otros hermanos u otras personas pueden desanimarse por la cuestión económica, no mejoran sus finanzas y tienen discusiones todos los días por el dinero. Y no salen de ese círculo vicioso y se desaniman y dicen, pues ¿para qué me casé? ¿Con quién me casé? Y pues vamos a divorciarnos. Se desaniman, hay desánimo. Entonces el desánimo es un asunto muy delicado y peligroso hasta cierto punto, porque cuando no hay expectativas correctas, mis hermanos, nos desanimamos. ¿Cuántos creyentes se han alejado de la iglesia porque tenían expectativas incorrectas de Dios? Pero si yo te pedí esto, Dios, y falleció mi ser querido que estaba hospitalizado, y se desaniman, se desalientan, ¿verdad? Dicen, ya no creo en ti. Estaba por ahí escuchando un testimonio de una persona, era una joven judía, tenía un padecimiento muy delicado, fue al hospital, y mientras estaba en el hospital llevaron a un niño de 5 años, también con una enfermedad muy grave, muy delicada, tremenda, y esta joven dijo, pues, a ver Dios, yo voy a creer en ti si tú sanas a este niño, si no le sanas, no creo en ti. Falleció la criatura de 5 años, y dijo, a partir de ese momento dije, yo no creo ya nada en Dios y me vuelvo atea. ¿Le ha pasado eso? ¿Conoce a alguien así? Que por ciertas situaciones vio a alguien, a un cristiano que no estaba dando un buen testimonio y se desanimó, ya no regreso a la iglesia, son un montón de hipócritas, y se desanimó, se desalentó.
Vino el COVID, 2 años de pruebas, situaciones muy delicadas, y cuántas personas que estaban asistiendo se alejaron, se desilusionaron, quizás de Dios, quizás de la situación mundial, y se apartaron. Hay muchas situaciones por las cuales, y obviamente mis hermanos, en lo personal, y también el enemigo puede desanimarnos con pensamientos, ¿verdad?, que no son, y que generan expectativas incorrectas en cuanto a Dios. Ahora, ¿por qué estaban desanimados estos discípulos? Porque dice el versículo 21, porque, ¿verdad?, nosotros esperábamos que Jesús, el Mesías, era quien había de redimir. Ahora, ¿qué significa eso de redimir a Israel? Bueno, en ese tiempo los romanos tenían su bota como soldados sobre el pueblo de Israel, los tenían oprimidos. Entonces ellos decían: Señor, tú nos has prometido liberarnos de nuestros enemigos, y al venir el Mesías pensábamos que Él nos iba a rescatar de la opresión de los romanos, y ya murió crucificado, avergonzado, ¿verdad? Y ya van 3 días y no sucede nada, seguimos igual. El problema es que ellos, por un lado, estaban ignorando las Escrituras, y por otro lado, Jesús no les prometió esa situación de liberarlos de la opresión de los romanos. Él vino a liberar a la gente, en primer lugar, de una situación y de una condición espiritual. ¿Cuánta gente vive en países libres, pero son esclavos del pecado, de su maldad y de muchas otras cosas? Entonces, podemos ser libres socialmente, políticamente, económicamente, pero en el corazón, si no ha sido liberado por Cristo Jesús, esa persona es esclava de su propio pecado y va derecho a la muerte, a la condenación eterna. Entonces, las expectativas, que a veces tenemos expectativas incorrectas de Dios. Dios, yo te pedí esto y me urgía esta situación y te lo rogué, me puse de rodillas y no pasó nada. Y te desalentaste, te desanimaste y comenzaste a enfriarte en tu corazón. Expectativas incorrectas en cuanto a Dios. Por eso es importante que conozcamos bien lo que dice Dios, para que nuestras expectativas sean bíblicas y dejemos de pensar como inconversos. Hay muchos hermanitos que todavía su forma de pensar piensan de manera antigua como un inconverso. No, hay que ajustar y renovar nuestra forma de pensar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ellos estaban confundidos, iban platicando desanimados. Por eso Jesús, cuando se acerca, hace esta pregunta obviamente para generar la conversación. ¿Qué pláticas son estas? ¿Qué pláticas son estas? Él les había prometido que era necesario, ¿verdad? Dice, era necesario, verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, o sea, resucitara y ascendiera. ¿No era necesario? Sí era necesario. Pero en su expectativa ellos pensaban en un Mesías guerrero, poderoso, con espada, y que iba a formar un gran ejército para rebelarse contra el opresor, contra el enemigo, y ser libres y ya, sin romanos. No, esa no era la idea ni la intención de Jesús. Por eso Judas traicionó a Jesús, porque Judas tenía también esta expectativa. Y él dijo, pues yo voy a ser parte aquí del gabinete del Mesías, ¿no? Voy a gobernar, aquí voy a tener influencias, voy a tener poder, dinero, en fin. Y cuando vio que no estaba cumpliendo las expectativas que Judas tenía, lo traicionó. Él se desilusionó porque él quiso. No porque Dios nos desilusione, mis hermanos. Dios no desilusiona a nadie, porque Él es perfecto en amor, es perfecto en sabiduría, es perfecto en bondad, es perfecto en justicia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los problemas vienen porque estamos en un mundo caído, por el mismo Satanás, por nuestra propia carne. Nosotros nos generamos muchos de nuestros problemas, nos complicamos nuestra propia existencia, pero no le eche la culpa a Dios. Satanás es lo que hace, ¿verdad? Fue lo que hizo con Eva y con Adán. Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Y con que pues les dijo esto, pero seréis como Dios. O sea, estaba creando en ellos una insatisfacción y una falsa expectativa, que Dios no les había prometido ser como Él. Él les prometió suplir todo lo que tienen aquí, pueden comer, vas a cultivar, Adán, aquí el huerto del Edén, etc. El Señor siempre les habló con verdad, nunca con falsas esperanzas. Nosotros somos los que luego tenemos falsas esperanzas, expectativas, pues, o sueños guajiros, ¿verdad? Para decirlo en lenguaje coloquial, pues somos nosotros, pero no Dios, mis hermanos. No es Dios el culpable. No se enoje con Dios. No le reclame a Dios. Señor, pues es que yo pensé que me iba a casar con el marido perfecto. Y digo, oye, nanita, ahora que lo conozco bien, ¿verdad? O a la esposa, Señor,
Pues ¿en qué quedamos? ¿No quiera la mujer virtuosa? Hombre de verdad, quien no hallará. No es Dios, mis hermanos, somos nosotros. Ahora, si usted tiene las expectativas incorrectas, por ejemplo, en cuanto a su esposo, ajústelas. Número 1, ¿se casó usted con un pecador? ¿Sabía eso o no? ¿Ya lo descubrió o no? Mujeres, ¿ya se dieron cuenta que se casó con un hombre que es pecador? Aunque sea muy guapo, aunque sea muy inteligente, y lo que usted quiere y mande, es pecador. Varones, ¿ya usted se dio cuenta que se casó con una pecadora? Que tiene también errores, que tiene fallas, que a veces grita, a veces está de mal humor. Somos pecadores. Ahora, el asunto es, ¿y qué hago con estas cuestiones? Madure, acérquese al Señor y ame a su esposa, ame a su esposo, ame a sus hijos. Ninguno de sus hijos es perfecto. El problema que a veces aquí con los papás andamos presumiendo, hay como el pavo real, ¿verdad? Mi hijo, mi hija, lo máximo. Espérese un ratito. Son humanos, son pecadores también nuestros hijos y a veces la van a regar y feo. Entonces no andemos presumiendo lo que no, mis hermanos. Mejor démosle gracias a Dios y ore mucho por sus hijos, por sus hijas, que lo necesitan al igual que su esposo y su esposa. Así es, hermanos. Entonces, cuando ubicamos las situaciones como deben de ser y confiamos en el Señor, las cosas comienzan a tomar su propio lugar. Ahora, Jesús entonces aquí pues les llama la atención a sus discípulos. Ahora, hermanos, Jesús no solamente nos alienta, como vamos a ver, que es el título de este mensaje, corazones desalentados. Bueno, el Señor alienta nuestros corazones, porque sabe que un creyente desalentado es un instrumento de Satanás. Una de las estrategias favoritas de Satanás es el desánimo, es el desaliento. Es sembrar en nosotros esa situación de, pues ya para qué, ya no hay esperanza, ya aquí me quedo, y burrón, se sienta ahí en depresión. Dejamos de luchar, dejamos de esforzarnos en el nombre del Señor, dejamos de tener esa iniciativa, porque ya estamos bien desanimados. Como dicen, andamos arrastrando la cobija. Entonces, por eso el Señor aquí les dice en el verso 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No los estaba ofendiendo, nada más les estaba diciendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice, torpes, en otras palabras. ¿Por qué? Porque son tardos de corazón para creer. Ese es nuestro problema, mis hermanos, que Dios nos da su palabra, sus promesas y sus mandamientos, y nosotros no queremos creerle al Señor. Dudamos y de veras, Señor, y podrás y querrás, y dudamos. Entonces, obviamente que la incredulidad no le agrada a Dios, porque aquí, mis hermanos, tenemos que aprender a vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y no es solamente de la salvación, es la vida cristiana todos los días se vive por fe, creyendo en el Señor, creyéndole a Dios. Entonces el Señor los tiene que reprender. Dice, ¿por qué están siendo tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho? Ahora, dice aquí que ellos iban a Emaús. Cuando la Biblia habla de Jerusalén, siempre se refiere como subiendo a Jerusalén. Entonces, cuando uno se aleja de Jerusalén, uno desciende. Entonces, esta figura es interesante porque ellos estaban dejando Jerusalén y estaban descendiendo a Emaús. Cuando está uno desanimado, uno comienza a alejarse. Ellos debían de haber estado en Jerusalén, esperando la resurrección de Jesús. Él lo cumplió, Él resucitó, pero ellos ya se estaban alejando, iban rumbo a Emaús. Y cuando no estamos bien con el Señor, mis hermanos, cuando tenemos ese desaliento, nos comenzamos a alejar de Dios. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, etc. Entonces, vamos al punto, ¿cómo se supera el desaliento? ¿Cómo se supera el desaliento? Bueno, nos dice aquí en el versículo 15 que es Jesús quien se acerca y camina con ellos. Entonces, número 1, necesitamos, mis hermanos, que Jesús camine a nuestro lado todos los días. Y Él está dispuesto. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todos los días necesitamos caminar con Jesús. No se trata de caminar con Jesús el puro domingo. No, hermanos. Tenemos que aprender a caminar con Jesús todos los días y en todas partes. En casa, en su trabajo, en la escuela, cuando va al deportivo, cuando va al mercado, cuando va en el transporte. Estamos caminando con Jesús. Todos los días tenemos que aprender a caminar con Jesús.
¿Por qué? Porque quien nos va a quitar ese desaliento y ese desánimo, mis hermanos, es Jesús. Es Él. De momento no le reconocieron en esa nueva apariencia que como resucitado Él tenía, ¿verdad? Y en segundo lugar, no solamente tenemos que entender que necesitamos caminar con el Señor todos los días. En segundo lugar, necesitamos que Él nos abra el entendimiento, ¿verdad?, de las Escrituras. Entonces, aquí hay esta mancuerna, su presencia y su palabra. Verso 27, y comenzando Jesús desde Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Observe, el enfoque es Jesús. El enfoque no es nuestros problemas. Si nosotros nos enfocamos en nuestros problemas, en nuestras adversidades, nos vamos a hundir, nos vamos a desalentar. Pero cuando nuestro enfoque es Jesús y Él nos abre las Escrituras, nos abre el entendimiento y nos declara lo que dicen las Escrituras, lo que de Él decían, las cosas comienzan a cambiar. Como dice Lucas 24, 27. Bueno, es lo que estamos leyendo ahorita. Y comenzando desde Moisés, bueno, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. O sea, necesitamos ir creciendo en una comprensión completa de quién es Jesús. En muchos hermanos su conocimiento de Jesús es muy limitado, muy sesgado. Entonces, por eso nos dice Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sabe? Usted y yo nunca vamos a comprender a plenitud aquí a Jesús, nunca. Ni a Dios, obviamente, ni al Espíritu Santo. Pero sí podemos seguir creciendo. Y en la medida en que comprendemos mejor quién es Dios, quién es Jesús, quién es su Espíritu Santo, nuestra fe se va anclando y se va afirmando. Por ejemplo, dice aquí que cuando Jesús estaba con ellos en el camino, les comenzó a explicar lo que de Él decían desde Moisés. Ahora, dígame en el Antiguo Testamento, a ver, aquí le hago una pregunta. En el Antiguo Testamento, de los profetas, Moisés, el rey David, etcétera, ¿quiénes de ellos hablaron de Jesús? ¿En qué pasaje ellos hicieron referencia a Jesús? Si todavía no le conocen, no le conocían. Entonces, ¿cómo está eso que ya Jesús era anunciado desde los profetas? Bueno, que Jesús aparece en manera de figura o tipo o cuadro. Le voy a leer aquí lo siguiente de un pastor, él escribió esto llamado Tim Keller, para hacer esta referencia a Jesús. Dice aquí, Jesús es el verdadero y mejor Adán, que superó la prueba en el jardín y cuya obediencia se nos ha imputado a nosotros. Qué interesante entonces que Adán, el primer Adán, es un cuadro o figura del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo Jesús. Solamente que Adán pecó y por el pecado de Adán entró la muerte. Jesús, el segundo Adán, por su obediencia perfecta, la vida vino a nosotros. Jesús es el verdadero y mejor Abel, que fue asesinado siendo inocente y cuya sangre clama, no para que seamos condenados, sino para absolución. Entonces también Abel es un cuadro de Cristo en esa sangre inocente que fue derramada. Ahora, cuando Hebreos dice que la sangre de Abel clama, es por esa situación de condenación, porque él fue asesinado por su hermano y de manera injusta. Pero cuando Cristo fue crucificado, su sangre no fue para condenarnos, sino para absolvernos o perdonarnos. Jesús es el verdadero y mejor Abraham, que respondió al llamado de Dios para que abandonara todo lo que le era cómodo y familiar y saliera a lo desconocido sin saber a dónde iba para crear un nuevo pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham y fue lo que hizo Jesús. Dejó sus prerrogativas celestiales y vino aquí y se sacrificó por nosotros. Jesús es el verdadero y mejor Isaac, que no solo fue ofrecido por su padre en la cima del monte, sino que fue verdaderamente sacrificado por nosotros. Y cuando Dios dijo a Abraham, ahora sé que me amas, porque ni siquiera me has negado a tu hijo, tu único hijo a quien amas. Ahora podemos contemplar a Dios llevando a su hijo a la montaña del Calvario y sacrificándolo y decirle, ahora sabemos que nos amas, porque no nos negaste a tu hijo, tu unigénito, a quien amas. Son cuadros que estaban ya prefigurados haciendo referencia a Cristo. Recuerda cuando estaba Abraham a punto de sacrificar a su hijo y que apareció un carnero. ¿A quién estaba representado? A Cristo.
Nosotros merecíamos la muerte y el Padre envió a Cristo para morir por nosotros en nuestro lugar. Jesús es el verdadero y mejor Jacob que luchó y recibió el golpe de la justicia que nosotros merecíamos para que, como Jacob, solo recibiéramos las heridas de la gracia para despertarnos y disciplinarnos. También Jacob es un cuadro del Señor. Jesús es el verdadero y mejor José, quien a la diestra del rey perdona a quienes lo traicionaron y lo vendieron y usa su nuevo poder para salvarnos. Jesús pudo haber condenado a sus hermanos que lo habían llevado casi a la muerte y lo vendieron. Jesús, ahora recuerde que José era el brazo derecho de Faraón. En este caso Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y Él usó su poder no para condenarnos, sino para salvarnos. Jesús es el verdadero y mejor Moisés que se alza en la brecha entre el pueblo y el Señor y que media un nuevo pacto. Jesús es el verdadero y mejor roca de Moisés, quien golpeado con la vara de la justicia de Dios, ahora nos da agua en el desierto. La roca era Cristo, dice el apóstol Pablo, y de esa roca salió agua, y la roca nos dio el agua de vida. Jesús es el verdadero y mejor Job, y el verdadero sufridor inocente, que mientras padece, intercede por sus estúpidos amigos y los salva. ¿Por qué lo llama así? Porque sus 3 amigos y el último que llegó, pues no me ayudes, compadre. Estás enfermo, Job, porque tienes un pecado, de seguro Dios te está castigando. Fue todo lo que le estaban diciendo al pobre de Job cuando lo que él necesitaba era apoyo, palabras de ánimo, ¿verdad? No, algo tienes por ahí escondido, Job. Cuidado, hermanos, nos es muy fácil juzgar, ¿verdad?, a los demás, pero no fue el caso de Job. Job no estaba sufriendo esa enfermedad por un pecado que él hubiera cometido. Se le llama el justo Job. Entonces no iba por ahí el asunto. Jesús entonces murió, el verdadero inocente, y mientras padece intercede. ¿Qué le dijo el Señor a Job? Intercede por tus amigos. Intercede por ellos. Por eso hemos dicho, mis hermanos, si alguien no nos cae muy bien, interceda por él. Por ese hombre, por esa mujer, por esa persona, interceda. Para que no guarde usted, no se intoxique su corazón con el veneno de la amargura y del rencor. Interceda. Y deje en las manos de Dios lo que dijo el Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjenlo en las manos de Dios. Punto. Él sabrá cuándo pagará y Él es perfecto, Él no se equivoca. Jesús es el verdadero y mejor David, cuya victoria se convierte en la del pueblo, aunque ellos no levantaran una sola piedra para conseguir el triunfo. Recuerden que cuando estaban los dos peleando, solamente habían llegado a un acuerdo, 1-1. Estaban los 2 ejércitos de Israel y de los, ¿cómo se llaman? Los filisteos. Entonces, en vez de que pelearan todos, dijeron: Goliat, mándame a uno, Saúl, de tu ejército, y el que ganare, su victoria o su derrota representa a todo el pueblo. Así es. Entonces, mis hermanos, David derrotó a Goliat y la victoria no solamente fue de David, sino para todo el pueblo de Israel. Jesús, cuando viene y se convierte en el vencedor contra Satanás, la muerte, la tumba y el diablo y el pecado, su victoria ahora es la victoria para el pueblo de Dios. Amén. Por eso somos más que vencedores. Jesús es el verdadero y mejor Jonás, que fue lanzado fuera en medio de la tempestad para que pudiéramos ser incorporados. Jesús enfrentó la tempestad de la ira de Dios para que usted y yo no la tuviésemos que enfrentar. Jesús es la roca y el cordero pascual, verdaderos, inocentes, perfectos, indefensos, sacrificados, para que el ángel de la muerte pasara de largo sobre nosotros. Él es el verdadero templo, el verdadero sacrificio, el verdadero cordero, la verdadera luz y la verdadera paz. Ciertamente la Biblia no trata sobre nosotros, sino acerca de Él. Entonces, en todo el Antiguo Testamento vemos la persona y obra a manera de figura o de cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:39. Aquí ya Jesús les había dicho a los fariseos, ¿verdad? Juan 5:39 y 40, escudriñar las Escrituras. Ahora, ¿cuáles Escrituras? Pues el Antiguo Testamento.
Todavía no estaba aquí el Nuevo Testamento, todavía los evangelios no se escribían. Cuando Jesús les dice a ellos, escudriñad las Escrituras, o sea, lean el Antiguo Testamento, estúdienlo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. No son solamente, mis hermanos, como les diría, historias morales, no, hablan de Cristo. Y no queréis venir a mí, dice Jesús, para que tengáis vida. ¿Por qué se pierde la gente? Porque no quiere venir a Cristo. No porque Dios sea injusto, dice Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces nunca le podemos echar la culpa a Dios. Si alguien se perdió fue porque así lo quiso. Es duro de decir, pero es la verdad, mis hermanos. En tercer lugar, cuando pides a Jesús que se acerque a ti, vas a tener resultados en ese aspecto de superar el desaliento. Regresamos a Lucas. Ellos le dijeron, cuando Jesús hizo como que, bueno, ahí nos vemos, ¿verdad? Hizo como que iba más lejos, verso 29, mas ellos, los dos discípulos, le obligaron a quedarse diciendo que, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y los dio. Esta no es la cena del Señor. Es una cena común y corriente, ¿sí? No es la cena del Señor. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Esta era una nueva característica que tenía Jesús en su cuerpo resucitado. Podía aparecer y desaparecer en un segundo. Él podía atravesar las paredes. Cuando estaban los discípulos encerrados, Él pasó, no hubo necesidad de que se le abriera la puerta. Es una característica del cuerpo resucitado del Señor, y que también nuestros cuerpos, cuando el Señor resucite, van a tener también estas características. Desplazarse en un instante, atravesar lo material. Un nuevo cuerpo resucitado como el de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, adiós enfermedades. Dejaremos de batallar con los dolores, con el sufrimiento que aquí padecemos. De modo, así es en esta tierra. Pero aún los dolores y los sufrimientos, el Señor los usa para nuestro bien. Recuerde eso. Aún esas situaciones, Dios las usa para nuestro bien. Tenemos que tener esa confianza y fe en el Señor. Entonces, ellos le dicen, Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Y fue por esa petición que los ojos de ellos fueron abiertos y entendieron entonces que era Jesús, que había resucitado. Ahora, cuando a ellos les es revelado que era Jesús, vea lo que sucede en verso 31, verso 32. Y se decían el uno al otro, ya había desaparecido Jesús, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando vamos a las escrituras, cuando comenzamos a comprender quién es Jesús? Aquí viene, a Dios desaliento, a Dios desánimo. ¿Por qué hablan del corazón ardiente? Porque su corazón no estaba ardiendo, estaba opacado, estaba apagado, estaban desalentados. Pero cuando entienden quién es Jesús, el Cristo resucitado, hermanos, ¿por qué nos desanimamos? Porque pensamos que ya no hay esperanza, que no podemos, que ya todo se acabó, que ese pecado al que a veces al que a veces recurrimos una y otra vez nos está venciendo y nos apachurramos. Cuando entendemos que tenemos al Cristo vivo, que no tenemos una religión muerta, sino al Cristo vivo que está dentro de nosotros, entonces nuestro corazón vuelve a prenderse, a encenderse en el amor de Dios. No ardían nuestros corazones cuando Jesús nos abría las escrituras. O sea, cuando entendemos quién es Jesús y cuando entendemos, vamos entendiendo poco a poco la palabra de Dios, mis hermanos, el corazón comienza a arder de gozo, comienza a una vez más estar dispuesto para servir al Señor, para vivir en la fe una vez más de Cristo. Así es que el ardor que tenemos por el Señor no puede estar a la vez del desaliento. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El amor de Dios. Saber que Dios nos ama, que está con nosotros todos los días, que su amor nos sostiene, que su amor es lo que nos impulsa, que su amor nunca nos rechazará, que su amor nos disciplinará, pero porque nos ama.
y que el amor va a permitir pruebas en nuestra vida. Es parte del plan de Dios, para que aprendamos a valorar y a ser agradecidos con Dios. Hermanos, a veces tenemos tantas bendiciones, la verdad, tantas bendiciones, ya damos todo por sentado. No, dele gracias a Dios todos los días. Hay muchísimas cosas por las cuales tenemos que ser agradecidos con Dios, pero nos fijamos en lo que no tenemos. Y viene un problema o una situación dolorosa y ahí está todo nuestro enfoque. Y lo demás y todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿qué? Así es que el corazón comienza a arder cuando conocemos a Jesús. ¿Y qué hicieron, hermanos? Después, versículo 33. ¿Qué hicieron? Cuando ese corazón vuelve a arder en el amor de Dios, en el gozo del Señor, ¿qué pasa? Y levantándose. ¿Qué? Y levantándose. El creyente se levanta. Antes estaba decaído, ahora se levanta. Y para levantarte no necesitas tu cafecito. Está bien que le guste uno el café, pero no podemos decir, ay, es que sin mi café pues ando todo apachurrado todo el día. No. Levántese en el amor de Cristo. Dice aquí, y levantándose en la misma hora. O sea, no se esperaron hasta el día siguiente. Cuando uno vuelve a entender, a comprender al Cristo resucitado, dice, levantándose en la misma hora, ¿volvieron a dónde? A Jerusalén. O sea, ya no regresaron a Emaús, no fueron a Emaús, regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que con ellos estaban, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Aquí está el punto. ¿Cuántos creyentes creen esto? Lo tienen en la cabeza, pero no en el corazón. El domingo, el primer día de la semana, por eso nos reunimos como iglesia, para celebrar al Cristo vivo. Cuando usted viene aquí y le canta y adora y ora, etc., está exaltando al Cristo resucitado. Por eso yo no entiendo a aquellos hermanitos que vienen cada 15 días. Yo no entiendo. Están apagados. Esa es la verdad. Están apagados. Porque cuando arde su corazón, usted dice, el Cristo vivo, y está de manera especial, que se manifiesta de una manera muy especial entre el pueblo de Dios. Sí, Él se manifiesta todos los días, claro que sí, pero también una manera especial para con su iglesia. Se levantaron. Entonces el creyente se levanta, regresa al camino. Y ahora hay una profunda convicción de fe. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Eso hace el cambio, hermanos. Eso es el cambio. No que llámenle al profeta tal para que nos traiga avivamiento en la iglesia. ¿Qué profeta ni qué 8 cuartos? Usted lo que necesita es entender, comprender y doblar su rodilla al Cristo vivo. Él es lo único que necesitamos, mis hermanos. Y cuando nos afirmamos en la realidad de que Él ha resucitado verdaderamente, entonces vamos y ahora sí tenemos algo que compartir. ¿Por qué muchos creyentes no dan testimonio de Cristo? Porque no tienen nada que compartir, esa es la verdad. Tienen una religión muerta, tienen reglas que ni las cumple uno, ¿verdad? A fin de cuentas. Pero cuando entendemos el Cristo vivo, Él nos da fortaleza, Él nos da valor, Él nos da aliento. Y entonces, mis hermanos, tenemos algo emocionante que contarles a los demás. El Cristo vivo. El Cristo vivo. A veces atravesamos pruebas difíciles, tardan. Le pedimos al Señor, Señor, contéstame por favor pronto. Él sabe cuándo contestar. Podemos parecernos a Marta y a María. Se está muriendo Lázaro, no viene el Señor, Él es amigo de la familia. Un día, 2 días, 3 días y muere Lázaro. El Señor sabía y Él vino posteriormente. Señor, ¿por qué no viniste antes? No hubiera muerto mi hermano. Yo sé cuándo venir. Hizo un mayor milagro que solamente sanarlo. Lo resucitó. Lázaro, levántate. Hermanos, así pasa en nuestra vida. En ocasiones el Señor tarda para nosotros, no para Él, porque tiene lecciones que enseñarnos. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Busque el Salmo, ya vamos a concluir. Ese Salmo es muy importante, hermanos, que tenemos, sobre todo cuando estamos padeciendo, por ejemplo, a veces, o una urgencia económica, una urgencia de un problema relacional en la familia, en el trabajo, algo que, lo que sea, ¿verdad? Un dolor. Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Clame a Dios,
ore al Señor, sea paciente. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Se da cuenta? El impaciente se desespera. El impaciente se desespera. Ahora, el rey David aquí lo reconoce. Me desesperé. Me sentí como en el lodo cenagoso, que por más que caminaba me resbalaba y me volvía a caer. ¿Le ha sucedido algo así en su vida? Se levanta y vuelve a caer. Y le hace más esfuerzo y vuelve a resbalarse. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, orar al Señor. Entonces los discípulos van y les cuentan, el Señor efectivamente ha resucitado. En conclusión, número 1, corrija sus expectativas en cuanto a Dios. Corrija sus expectativas en cuanto a Dios. Corrija sus expectativas en cuanto a las situaciones o los problemas que esté enfrentando. Mucho tiene que ver, mis hermanos, qué pensamos de un problema. 2, acérquese una vez más a Jesús. Acérquese una vez más a Jesús y pídale que le dé entendimiento, el entendimiento de su palabra. Cuando lea la Biblia, Señor, dame entendimiento, ilumina mi mente, dame entendimiento. 3, cuéntele al Señor sus necesidades, sus problemas, cuénteselos. Pero confíe en Él, esa es la gran diferencia, confíe en Él. Y número 4, enfóquese en el Señor. Recuerde que Él ha resucitado y vive en su corazón en todo momento y en toda circunstancia. El Señor no solamente está con nosotros en los momentos tranquilos, el Señor está con nosotros en los momentos de dificultad, de escasez, de prueba y de sufrimiento. Entonces, mis hermanos, que el desaliento no se apropie de su corazón, sino que usted pueda entregar su corazón realmente a Cristo y comparta a Cristo vivo. La gente lo necesita. Oramos. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, quien entiende, Señor, los conflictos que enfrentamos, los problemas, las circunstancias adversas, las pruebas, el dolor, el sufrimiento. Él lo entiende todo esto, Señor. Pero también lo más importante y lo más hermoso es que Él se acerca a nosotros para ayudarnos, mi Dios, en todo momento. Tú nos invitas a acercarnos al trono de tu gracia para ser ayudados por ti, para hallar, Señor, el oportuno socorro y llevarle a un Jesús que nos entiende, que padeció lo que nosotros padecimos aquí en este mundo, que es sensible a nuestra situación y que también, Señor, responde con su gracia, responde con su corrección también, para que nuestras vidas, Señor, se afirmen en ti. Gracias, Jesús. También te pedimos perdón, porque a veces somos tardos para creer en nuestro corazón lo que tú has dejado en toda tu palabra. Perdona a veces esos momentos o tiempos de duda, de incredulidad. Pero gracias, mi Dios, porque tú nos animas, nos muestras una vez más que tú vives, Señor Jesucristo, que tú venciste a la muerte, has vencido al diablo, al pecado y al mundo. Gracias, Señor Jesucristo, porque vives en medio de tu pueblo y no nos dejas solos ni nos desamparas. Gracias, Jesús, tú has resucitado. Eres un Dios vivo. Ayúdanos a caminar en esta realidad por fe y siempre, Señor, depender de ti. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Padre.